En este video vamos a hablar del diseño de dashboards efectivos y en general de algunos otros aspectos de la visualización de datos efectiva. Stephen Few es uno de los que más ha escrito y ha hablado acerca de este tema. Ustedes pueden conseguir información de él en internet. En el curso se les va a proveer también algunos links para que puedan encontrar alguna información. Stephen Few dice que un dashboard es un medio de comunicación visual que provee información importante, es decir, información que está relacionada con el logro de unos objetivos. Dice además que es información consolidada y organizada en una sola pantalla. Esto es un aspecto importante. La información de un dashboard tiene que estar suficientemente resumida y tiene que ser visible en una única pantalla. Y que nos permite realizar un análisis en poco tiempo, es decir, básicamente de una sola mirada, que no requiera demasiada elaboración el análisis, demasiado pensamiento, sino que estén claras las conclusiones que salten a la vista. Veamos aquí este ejemplo de dashboard que nos da Stephen Few. Podemos observar claramente en este primer gráfico que hay un valor resaltado en rojo. Está clara una línea aquí alrededor del 100 y este valor está bastante lejano de este resultado del 100%. Podemos observar por el contrario que este primero está por arriba de ese 100% y no está resaltado en rojo. Ya eso por sí solito nos muestra algo importante. En este segundo gráfico vemos claramente que hay aquí una región que está marcada también en rojo, está por debajo, vemos cómo los valores están ordenados, podemos claramente ver aquí qué es lo mayor, qué es lo mejor y qué es lo que está peor. Podemos observar acá claramente que nuestra compañía, cómo está con respecto a sus competidores, y la información se observa en forma clara, en forma inmediata. No es complejo. Eso es lo que se busca precisamente en un dashboard. El dashboard no es una herramienta completa de análisis y consultas, más bien es resumida. No es una herramienta completa de hacer reportes o de reporting. Tampoco es una herramienta completa para un balance scorecard o un cuadro de mando. Sí puede ser empleado como punto de entrada al conjunto completo de herramientas de gestión integral de la información. Es decir, también tenemos que conocer bien qué es lo que no hace un dashboard. Existen diferentes tipos de dashboard. Existen dashboards estratégicos, que nos mostrarán información básicamente de los objetivos estratégicos de una compañía. Dashboards analíticos, que ya nos dan un mayor nivel de profundidad y detalle en ciertos procesos. Y dashboards operacionales, que ya tienen un nivel de detalle muchísimo más específico. Aquí vemos otro ejemplo de un dashboard, muy similar al anterior, y en el cual también nosotros fácilmente podemos ver que algunas cosas están destacadas, que otras cosas tienen una línea ascendente, podemos ver la comparación. Es un buen ejemplo de un dashboard y que vamos a estar analizando más adelante. Entonces podemos ver cómo este dashboard muestra de inicio el panorama general. Es lo primero que salta a la vista y por eso está en la esquina superior izquierda. El panorama general, cómo estamos en los últimos 12 meses y cómo están nuestros principales indicadores con respecto a sus metas. Luego tenemos que nos permite poco a poco ir observando aspectos específicos más importantes. Pasa entonces de metas que son más generales a metas que son un poco más específicas. Y nos observa cómo se encuentran estos aspectos. Y luego da ciertos detalles que dan soporte. Si yo quiero saber entonces, bueno, ¿por qué se da tal situación en el comportamiento de las ventas? Bueno, aquí puedo ver cuáles son los principales clientes. Y entonces eso me va a brindar una explicación al por qué. Stephen Few nos menciona que hay una serie de errores frecuentes en la construcción de un dashboard y que los vamos a mencionar a continuación, los que son más importantes. Uno es exceder el límite de una sola pantalla. Observemos en este ejemplo que nos da Stephen Few. Hay una gran cantidad de información y toda puede ser visualizada en una única pantalla. ¿Qué ocurre cuando hay que utilizar más de una pantalla? Entonces se pierde el enfoque.
no es claro. La comparación ya no se hace fácilmente porque hay que moverse de una pantalla a otra. El plantearlo en una sola pantalla permite optimizar el espacio. El segundo error que nos menciona Stephen Few es proveer un contexto inadecuado de los datos. Cuando hablamos del contexto, estamos hablando de poder observar el histórico, de poder observar metas, de poder observar competidores, entre otros tipos de contextos. Si nosotros planteamos datos y no los estamos planteando en este contexto, entonces, ¿cómo determina uno que cierto nivel de ventas es un resultado bueno? Si no me estoy comparando con mi histórico, o no me estoy comparando con mi meta, o no me comparo con la competencia, entonces no podemos determinar de ninguna manera qué tan bueno o qué tan malo es un resultado. En este dashboard vemos claramente cómo hay una comparación histórica, cómo hay una comparación con las metas y cómo hay una comparación con la competencia. El tercer error que nos dice Stephen Few es visualizar con excesiva precisión o detalle. Hay que brindar cierto nivel de precisión y cierto nivel de detalle, pero que no sea en exceso. Entonces aquí, por ejemplo, vemos las cifras cuantitativas, son números enteros. Aquí sería completamente innecesario agregar decimales. En un dashboard, generalmente ese nivel de precisión se vuelve innecesario, o colocar una gran cantidad de tablas con números. Esos niveles de detalle por lo general no son necesarios y basta con observar, por ejemplo, una tendencia, o basta con observar si se está alcanzando o no una meta. Luego tenemos que un error frecuente es elegir una medida deficiente. En este dashboard observamos las variables que están ahí, que todas son unidades o son medidas relevantes. Por ejemplo, la participación de mercado, la satisfacción del cliente, nuevos consumidores, las entregas a tiempo, todas son variables importantes para las ventas de una empresa porque este es un dashboard de ventas. En algunas ocasiones ocurre, por ejemplo, que un dashboard puede incluir una medida, por ejemplo, como gasto de energía. Ese dato por sí solito es una medida deficiente. Si yo no sé cuánto es el gasto de energía por unidad producida, o cuánto es el gasto de energía con respecto a las ventas o cosas por el estilo, las medidas entonces no me van a dar mucho valor, porque puede ser que yo gaste más energía y esté produciendo más o esté produciendo menos, el resultado sería muy distinto. Un quinto error es elegir un método o un medio inapropiado de visualización. Básicamente esto es cuando se elige un tipo de gráfico que es incorrecto. Aquí vemos, por ejemplo, las gráficas de líneas son apropiadas para mostrar tendencias. Las gráficas de barras son apropiadas para mostrar aspectos definidos cualitativamente, como en este caso número de consumidores o satisfacción del consumidor. Es un número, pero en sí es algo cualitativo. Luego tenemos que es un error incluir una complejidad sin sentido. A veces nos encontramos dashboards en los cuales hay una gran cantidad de elementos que se vienen a ser más bien distractores o que son innecesarios. En este dashboard nosotros vemos que todos los elementos que hay son relevantes, todos son importantes. Un séptimo error es utilizar medios de visualización mal diseñados. Tal vez elegimos el tipo de gráfico correcto, pero lo diseñamos en forma inapropiada. Esto lo vamos a ampliar mucho después en el curso. En este caso, por ejemplo, vemos que el diseño es claro, los gráficos están bien realizados y son eficaces. El otro error es mostrar datos cuantitativos con imprecisión. Esto ocurre mucho cuando tenemos gráficas en los cuales hemos colocado un eje a la izquierda y un eje a la derecha, y entonces los números están mostrados en una unidad de un lado y en otra unidad del otro, y entonces al final las conclusiones no son precisas. Vemos que aquí en este tipo de gráficos no ocurre eso. Todos los datos son claros y no inducen a error en ninguna forma. Luego tenemos que muchas veces la organización de la información es pobre. Por lo general, cuando nosotros observamos un dashboard, vamos a ir a observar primero la esquina superior izquierda, luego vamos hacia la derecha, vamos bajando y lo último que vemos es la esquina inferior derecha.
La información entonces se organiza poniendo lo más importante donde lo vemos primero, es decir, en la esquina superior izquierda. Y poco a poco vamos agregando la información que es menos importante. Así ocurre entonces en este dashboard, que está organizado entonces en forma adecuada según la importancia de los datos, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Luego tenemos que un error es resaltar los datos erróneamente o no resaltarlos en absoluto. En este caso nosotros vemos claramente cómo hay datos que están resaltados, como por ejemplo en esta gráfica de arriba hay unos puntos rojos que resaltan lo que no estamos alcanzando o las metas que estamos lejos de alcanzar. O en el gráfico de la derecha vemos cómo se resalta la barra de nuestra compañía. Otro error importante es saturar demasiado el dashboard o poner demasiada decoración. Si nosotros vemos este dashboard, aquí no hay aspectos decorativos, no hay dibujitos, no hay logo, no hay nada, colores que sean meramente decorativos. Cualquier aspecto aquí tiene sentido, los colores tienen un significado. Las barras, las líneas, todo tiene un significado, nada es decorativo y todo más bien es relevante. De manera pues que, aunque hay mucha información, no está saturado el dashboard. Luego tenemos la poca utilización o por el contrario, la sobreutilización del color. Si aquí todo fuera exactamente del mismo color, no ocasionaría ningún contraste, no estaríamos destacando nada. Por el contrario, si todo tuviera una gran cantidad de colores, tampoco destacaría nada. Así que entonces es muy importante la utilización moderada de los colores y la utilización intencionada de los colores. Y luego tenemos que un error es diseñar una visualización poco atractiva. En este caso, vemos que la visualización que se utiliza es atractiva, es legible. No hay, por ejemplo, letras que estén en forma vertical, que sean difíciles de leer. La visualización es entonces sumamente clara. Muchas gracias, le invitamos a continuar con nuestro siguiente video del curso.